Igualmente, compañeros, estamos viendo calendario. Ustedes inician examen el día de mañana. Sí, Lic. Efectivamente, licenciado. Con filosofía, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, compañeros, voy a aprovechar el tiempo un poquito y los voy a dejar ahí que estudien. Vamos a Gracias, Lic. trabajar unos 20 minutos y los dejo para que se pongan pilas para el examen de mañana. Compañeros, dentro de el derecho notarial 3, es importante que ustedes prácticamente memoricen. Vean, pues, el estudio del derecho es una forma de aprender y de una manera inteligente. No es de memorizar todo, es de analizar, interpretar. Pero notariado, el derecho notariado sí tiene, y jurisdicción voluntaria, sí un buen porcentaje de la práctica es prácticamente que hay que memorizarlo. ¿Y cómo se hace eso? Es con la práctica. Entonces, por ejemplo, para ustedes aprenderse, que ya van a entrar también a ver contratos, escrituras públicas, la estructura que se utiliza es la compraventa. ¿Ya? La persona que se logre aprender el contrato de compraventa ya no se va a perder. ¿Por qué razón? Porque la estructura. Todas las demás, los demás contratos, pues tienen, dependiendo, por ejemplo, la donación que no se le dice cuánto cuesta, sino que se estima el valor. Son cositas que se van aprendiendo, especialidades en cada contrato, pero eso se va aprendiendo poco a poco. Entonces, igual pasa con el derecho, con la jurisdicción voluntaria. En este caso, pues ustedes tienen que practicar y practicar y practicar lo que son actas notariales. Y con una que ustedes logren aprender, como la primera que hicimos en clase, que es la estructura, ahí sí que es una base para poder hacer todas sus actas, pues ustedes ya no se van a perder. En este caso, pues estaba viendo que efectivamente ustedes ya están comprendiendo en qué consiste y con el acta notarial de requerimiento que se empiezan todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. Compañeros, por favor, estoy repitiendo para que se les vaya quedando. Como les digo, ustedes tienen que, por supuesto, hacer su base de zona y ganar su curso definitivamente, pero también deben aprender y llevar esos conocimientos al ejercicio profesional. Entonces, compañeros, el tema que usamos, que fue el proceso sucesorio intestado, lo utilicé de base para desarrollar de una manera la estructura de un proceso de jurisdicción voluntaria. Esa es la estructura, compañeros, para casi todos los procesos, por todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. Todos inician con acta notarial de requerimiento, a excepción de la identificación de persona, que lo manifiesta el Código Procesal Civil, Código Civil, que la identificación de persona se realiza a través de una escritura pública, nada más. Fíjense ustedes que una identificación de persona no tiene que hacer mayor cosa que la escritura pública de identificación de persona. Es la que lleva número, no lleva hora. Y de ahí todo lo demás, compañeros, así como trabajamos el proceso de sucesorio intestado, ¿ya? Acta notarial de requerimiento, primera resolución, notificación de esa primera resolución y adjuntar toda la documentación que platicamos y que está en el libro. Pónganle atención al libro y a la ley también, compañeros, al decreto 54-77 y al Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, a adjuntar todos sus medios de prueba que dijimos que es la certificación de defunción, certificación de nacimiento del causante, que es el quien falleció, certificación de nacimiento de todos los herederos
informe de los registros a los registros de la propiedad en Guatemala. Hasta el día de hoy son 2 registros. Puede ser que con el tiempo haya un tercero. El informe que se envía, el informe al registro de procesos sucesorios, quien da un acuse de recibo, los edictos, los avalúos, el inventario. Puede ser que se me escape algún otro, el acta de junta de herederos también. Y por ahí se me escapa alguno, pero que están en el libro, compañeros. Todo eso, voy a con todo eso. Entonces, el acta notarial de inventario, compañeros, que lo platicamos en la clase anterior, el acta notarial de inventario. Y por último, se envía el expediente a la Procuraduría General de la Nación para darle audiencia y que ellos se manifiesten para que digan si es o no oportuno el proceso, continuar con el proceso. Entonces, imagínense que todo fue perfecto. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación devuelve el expediente al notario, en donde emite opinión favorable diciendo que continúe. Entonces regresa el expediente de la Procuraduría General de la Nación con el visto bueno de ellos. Entonces mencioné que ustedes deben hacer un memorial para remitir el expediente al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones. ¿Con qué motivo se envía para allá? Para que ellos hacen el análisis, incluyendo ellos de oficio también lo conectan con la Contraloría General de Cuentas para establecer los bienes y cuánto se debe pagar de herencias, legados y donaciones. Hay una ley también de eso, compañeros, ley de herencias, legados y donaciones, y ahí están los porcentajes que hay que pagar, dependiendo del grado de parentesco que haya entre el causante y quien está pidiendo la herencia. Entonces ellos verifican todo eso y luego cuando ya emiten una providencia también, en donde dicen que se accede a lo peticionado y que la cantidad de impuestos es tanto. Notifican y una vez debidamente notificado el notario, porque ahí notifican al notario, hay 10 días para pagar los impuestos correspondientes. Pagado eso, compañeros, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el autodeclaratorio de herederos. Es esa resolución y en donde declara herederos por ley a los que pidieron ese proceso. De eso, compañeros, se hace un testimonio, lo voy a decir de esta manera, no voy a hablar más, no los voy a confundir. Se toma esa resolución, ese auto de último que tenemos en la ley. ¿Cómo se llama ese auto, compañeros? Auto notarial. Sí, es el auto notarial, pero es lo último, ¿verdad, compañeros? Que elabora el notario. Es esa resolución notarial definitiva o autonotarial, como lo acaba de mencionar la compañera. Entonces, con eso, con esa sentencia, bueno, es una resolución notarial. Hacemos el duplicado como que fuera el testimonio de una escritura. ¿Y a dónde lo llevamos, compañeros? Al Archivo General de Protocolos. No, todavía no. Ahorita solo hemos hecho el auto notarial de herederos. Y como hay bienes inmuebles, ¿a dónde enviamos esa registro de la propiedad? El registro de la propiedad. Correcto, compañeros. Entonces, venimos y tomamos ese auto notarial y lo llevamos, lo presentamos al registro de la propiedad. ¿Qué va a pasar ahí? Lo va a analizar los operadores y esa resolución que se llama autodeclaratorio de herederos. Ese es su nombre, compañeros. Esa estructura está en la página 95 del libro del doctor Neri Roberto Muñoz. Entonces, ese autodeclaratorio, ese original no lo lleva, se le saca duplicado
y se certifica. Le saca una copia, ese lo firma, le da autenticidad a esa copia y lo certifica, hace una certificación de ese documento en forma duplicada y lo envía al registro de la propiedad. El registro lo opera y que llena todos los requisitos, se lo operan y ahí va a aparecer ya en esa finca anotado, inscripción, número. Imagínense que les voy a comentar para los que no saben, cada vez que se vende un bien inmueble, le ponen le adhieren, le anotan el número de negociación, el número de compraventa o de donación. Si ya tuvo 4 ventas esa propiedad, quiere decir que tiene la inscripción número 4. Entonces, cuando el dueño actual, imaginemos del proceso sucesorio intestado, falleció y tenía él la inscripción número 4, entonces ahora que sus herederos ya hicieron todo el proceso y fueron declarados herederos y lo llevaron al registro de la propiedad, ellos le van a operar y va a aparecer la inscripción número 5. Y entonces en esa inscripción número 5 y aparece todo el historial cuando usted hace una consulta electrónica. Y entonces ahí va a aparecer inscripción número 5, que sutanos, fulanos y menganos son propietarios de la finca número tal y tal por herencia. Por herencia son declarados herederos al intestato según el proceso de fecha tal y tal realizado por el notario tal y tal. En ese momento, compañeros, los herederos ya son propietarios de ese inmueble. Bueno, en este caso serían copropietarios. Y posterior a eso se lleva el expediente, como lo mencionó Nelson, al Archivo General de Protocolos, se remite para su conservación. Ahí estaríamos terminando, compañeros, con ese proceso de jurisdicción voluntaria. Pónganle asunto a eso, lean, compañeros, como 1 hora que lean diario, 2 horas, eso les va a dar puchica. Pero lean sus leyes, por favor. De los artículos, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Mercantil, ya dijimos que ustedes ahorita con jurisdicción voluntaria tienen que estar leyendo del artículo, vamos a ver, del libro número 4, Procesos Especiales, Jurisdicción Voluntaria, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Empezamos con el artículo 401. También dentro del proceso sucesorio, compañeros, habíamos hablado que existe también el proceso sucesorio testamentario. Entonces, ¿y por qué este proceso sucesorio testamentario? Porque aquí sí al dueño de los bienes se le ocurrió en vida buscarlo a usted o buscarla a usted para que haga su testamento. ¿Y qué pasó? Llegó con una de las futuras colegas o futuros colegas de los que están escuchando ahorita y les van a ir a decir, mire, licenciado, fíjese que yo tengo 3 bienes. Y uno le dice, los quiero dejar a mis hijos. Tengo 3 hijos, le quiero dejar un bien a fulano, a sultano y mengano. ¿Qué tengo que hacer? Pues supuesto, como ustedes estudiaron jurisdicción voluntaria, le van a decir inmediatamente, fíjese, señor, que ustedes tienen que iniciar, poder celebrar un testamento, ¿verdad? ¿Y eso cómo se hace? Le van a preguntar a usted, pero como usted sabe, va a responder que se hace a través de una escritura pública. Y se ponen de acuerdo en los honorarios, pactan, y entonces usted celebra la escritura pública de testamento común abierto. Y en ese testamento, como mencioné, como todo contrato llenando los requisitos del artículo 29 del Código de Notariado, usted va a hacer una escritura pública normal. Todo el encabezado es lo mismo. Solo va a cambiar que va a decir que el objeto es celebrar contrato de testamento común abierto. ¿En base a qué? A las siguientes cláusulas escriturarias o en base a lo siguiente. La redacción sí ya tiene libertad de cómo lo va a hacer usted, solo que tiene que llenar los requisitos legales y la redacción sí es libre.
Entonces, depende cómo le fluya a usted las ideas, así va a redactar. Entonces, usted va a decir en base a las siguientes cláusulas escriturarias, escriben algunos, otros en base a los siguientes puntos o en base a lo siguiente. Primero, pues en lo primero declara usted que tiene que declarar, bueno, ya no voy a hablar mucho del testamento. El asunto es de que llegaron con usted como conoce del testamento, que ya vamos a hablar también, hizo la escritura, hizo el contrato, comparecieron 2 testigos no familiares de la persona, porque tienen que haber 2 testigos, y declara al señor fulano de tal que es su deseo y que se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y aquí hay una cláusula especial, hay que escribir que él se encuentra en el uso de sus facultades mentales. Y 2 testigos, y declara a la persona que es su deseo otorgar testamento común abierto, y que declara expresamente que nombra como sus herederos universales a fulano, sutano y mengano. Lo puede hacer de forma general, puede decir, declara como herederos universales a sus 3 herederos, sutano, mengano y fulano, de sus bienes tales y tales y tales. O también en ese testamento puede él especificar que deja como herederos a fulanos y sutanos, que a fulano le deja como herencia el bien ubicado en tal lugar, folio, libro y finca. A fulano el otro bien y a otro fulano otro bien, lo puede especificar de una vez ahí. Entonces, compañeros, ahora trasladémonos al proceso sucesorio, pero ya no intestado. Las actas notariales, el acta notarial de requerimiento va a llevar el 98% lo mismo que el del proceso sucesorio intestado, solo que aquí va a cambiar varias cuestiones. Una, el título del proceso. Ya no va a decir usted proceso que se radica ante sus oficios, el proceso sucesorio intestado. Solo va a cambiar intestado por testamentario. Entonces se inicia el proceso sucesorio testamentario del señor fulano de tal. Y por supuesto, de todos los documentos que ya mencionamos, aquí usted tiene que agregar el testamento, ¿ya? Tiene que agregar el testamento. También tiene que dar aviso al registro de la propiedad de que hay testamento. Usted tiene que informar eso también. Entonces, todo es igual que el proceso sucesorio intestado, pero con el testamentario ya existe un documento en donde en vida dispuso de sus bienes el causante. Entonces hay que respetar ese testamento, solo que tiene que llenar todos los requisitos del proceso sucesorio intestado, con ciertas especialidades como nombre que adjunta testamento. Todo eso, compañeros, es lo que ustedes tienen que poner atención a la hora de leer y practicar sus actas, sus procedimientos de jurisdicción voluntaria. Con ese trabajo que están desarrollando, compañeros, creo que les va a servir de mucha utilidad para lograr comprender en su totalidad cómo funciona la jurisdicción voluntaria. Y además, la concatenación o la relación de las leyes. ¿Qué ley se aplica aquí? ¿Qué ley se va a aplicar aquí? ¿Usamos el Código Procesal Civil y Mercantil o usamos el Decreto 54-77? ¿Y cómo usted se va a facilitar a hacer esas relaciones y cuál va a aplicar? Con la lectura, compañeros. La lectura, todo. Pues la mayoría de catedráticos, compañeros, no se sacan las cosas de la manga. Está en la ley. El que lee la Constitución Política de la República de Guatemala, también le da lectura a la ley del organismo judicial, no se va a perder en todo lo demás. Entonces, así como esos compañeros, es la declaratoria de ausencia, el cambio de nombre, todo empieza con acta notarial de requerimiento. Algunos llevan publicaciones, otros no, pero eso dependiendo de la ley. ¿Sí, compañera? Buenas noches, licenciado. En el libro están los esquemas específicos para cada uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria, de los distintos pasos que debemos realizar. ¿Está en orden el esquema de todo lo que tenemos que realizar, licenciado? Así es, compañera. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. Espero que haya escuchado la mayoría. Efectivamente, compañeros, en el libro de Neri
Roberto Muñoz, como lo acaba de decir la compañera Araceli, ahí está todo. Por eso yo estoy recomendando la lectura, porque hay algunos que no leen, compañeros. Entonces, imagínense, este curso es bien bonito porque aquí nos llevan de la mano, ya, como que estuviéramos en el colegio, creo yo, porque tenemos este bendito libro y primero nos hacen un esquema y después vienen las actas, ¿no? Todos los documentos que hay que hacer, hasta con sus timbres. Entonces, creo que solo es de leer, compañeros, y analizar y consultar las dudas, ¿verdad? Con sus compañeros o en clase con el catedrático. Y de ahí no se pierde. Entonces, compañeros, el secreto es lectura. Lean, lean. Compañera Carmen. Buenas noches, licenciado. Fíjese que a mí no me quedó muy clara la parte de remitir el auto declaratorio de herederos, porque pues usted comentaba de que se remitía al Archivo General de Protocolos, pero pues según el libro de Neri Muñoz y el otro libro que usted nos recomendó, el de Alvarado Sandoval, pues dice que luego del auto declaratorio de herederos para pasar a la fase administrativa se remite al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones del Ministerio de Finanzas. Entonces, solo si me pudiera aclarar cuál de los dos sería. Ok, vamos en orden, pues. Se emite el auto, ya vino de la PGN, de la Procuraduría General de la Nación, se va para departamento. Ese expediente, al tener ya el expediente que regresó de la Procuraduría General de la Nación, ¿hace usted su auto declaratorio de herederos? Todo eso es notarial. Aparte de eso, ya hace usted su memorialito, ya con timbre forense, porque ahí se convierte aquí va otro secreto, compañeros. Cuando ustedes dirijan un memorial a cualquier institución del Estado, ustedes se convierten en abogados. Ese es el secreto. Si usted va a dirigir un memorial a cualquier institución, compañeros, se convierten ustedes en abogados. Entonces tienen que timbrarlo y escribir en su auxilio. Bueno, entonces hace su memorial y usted remite el expediente. De ahí donde, Carmen, donde usted dice, del auto declaratorio de herederos, vamos pues, remite el expediente con un memorial solicitándole al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones que haga el análisis correspondiente para el pago de impuestos. Regresa del impuestos, herencias, legados y donaciones, se paga lo que os dijeron y de ahí se hace el duplicado de ya solo de las partes conducentes, le llama la ley, del auto declaratorio de herederos y lo envía al registro de la propiedad. Lo inscribe el registro de la propiedad y después ya remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Esta partecita, compañera y compañeros, dividámoslo así. Después de que usted hizo su auto declaratorio de herederos, 3 remisiones podría decirse. Pongámoslo de esa manera. Primero, Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, para que ellos calculen el pago de impuestos. Le mandan ya la cantidad. Primera remisión, después del auto. Regresa, paga, segunda remisión con las partes conducentes al registro de la propiedad. Se inscribe y se cumple, hasta ahí llega, entonces después lo remite al Archivo General de Protocolos. Entonces, herencias, legados y donaciones, registro de la propiedad y por último, Archivo General de Protocolos. ¿Estamos? Entonces, compañeros, hay que leer y leer y leer y ahí está todo. Les digo eso porque en el semestre pasado, en retrasada estaba impartiendo civil, se hizo el examen y de ahí los compañeros empezaron que la mayoría quería si se podía utilizar leyes. Yo les dije que no. Al final dije, bueno, ya es la segunda retrasada, utilicen las leyes. Y resulta, compañeros, que les permitía abrir las leyes para que solventaran sus problemas que les había planteado, pero al mismo tiempo ya tenían el derecho de usarlo para contestar las preguntas directas.
Y resulta que teniendo el Código Civil en la mano, no podían encontrar dónde estaba el patrimonio familiar, ¿ya? Porque había una pregunta tan sencilla que decía, imagínense, solo mencione una de las formas de cómo termina el patrimonio familiar. Entonces está en el Código Civil y la mayoría no encontraba varias cuestiones. Entonces, lean, compañeros. Por aquí nos quedamos, compañeros, para que ustedes tengan la oportunidad de continuar ahí con sus compromisos para el día de mañana. Suerte, pero aparte de la suerte, mucha lectura. Y sigan trabajando. En cuanto al asunto del trabajo que se está realizando, estoy en comunicación con los coordinadores, con toda confianza, compañeros. Consulten, no tengan pena, aunque estemos en la playa, desde ya les voy a responder. Entonces, seguimos en comunicación y seguimos aclarando dudas, no tengan ninguna pena. Y qué bueno, me siento contento que varios coordinadores han estado en comunicación conmigo. Mire, Lee, tengo una duda en tal cuestión, o en otra dice, mire, tengo una inquietud, o tengo esta idea, lo puedo aplicar al expediente que estamos haciendo. Entonces, para los que están conectados, la mayoría de compañeros que integran grupos, sus coordinadores están en comunicación conmigo, no se preocupe, cualquier duda hágansela ver a su coordinador y él se coordina conmigo. En cuanto al examen, el segundo examen parcial para ustedes, tenemos el 24, ¿verdad, compañeros? Entonces, ya que ya tenemos fecha, les soy honesto, quería salir de esta clase y empezar a preparar cuál va a ser los temas, cómo voy a elaborar el examen, qué va a venir en el examen, para yo pasarles, así como se hizo en el examen anterior, para pasarles con tiempo el contenido, qué es lo que va. Gracias, gracias, ahí está mi apoyo, miren. Gracias, licenciada Claudia. Es el 25, dice. Muchas gracias, Claudia. Entonces, ya les voy a pasar de la misma manera. Les voy a pasar la información, qué articulado se va a leer, qué partes del libro, qué es lo que vamos a hacer. ¿Estamos? Y en cuanto al punteo, eso sí se los puedo adelantar, ya se los dije de sus coordinadores. Estamos hablando que el examen parcial del 25, según la licenciada, va a tener un valor de 20 puntos. Escuchen eso, 20 puntos. Y los otros 20 puntos se los van a sumar con su trabajo. Entonces, eso son los datos en cuanto al examen, compañeros. ¿Sí, Luis? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Perdone, fíjese que tengo el infortunio de no conocer a nadie dentro del salón y desde el lunes pasado le hablé a 2 compañeros si me podían unir a un grupo y me dijeron no tengas pena, dame tu número, pero ya no me dijeron nada. El miércoles igual. El lunes, antes de que usted empezara la clase, yo escribí unos mensajes acá en el grupo y pues nadie me contestó. El punto es si alguien me podría agregar a alguno de los grupos, es que de verdad no conozco a nadie. Oh, ya, Luis David. Bueno, entonces, compañeros, alguien que pueda apoyar ahí con incluir a Luis en el desarrollo del trabajo para que no se quede en el aire, que son 20 puntos, compañeros. Entonces, así es, compañera. Entonces, sí, hagan eso, compañeros, denle ahí el apoyo. Vamos a estar viendo eso y cualquier cosa, si no, pues me habla Luis David. Ok, gracias, licenciado. Solo que yo no tengo forma de comunicarme con usted. Bueno, ahí va, y para todos, 50. Bueno, ya varios tienen ya mi número, la mayoría. 51, 88, 3703. Muchas gracias, Lick. Entonces, voy a ver cómo le hago y si alguno de los compañeros me quisiera apoyar, no sé si puedo dar mi número acá. Sí, si no, y póngalo ahí también en un mensaje. Ok, gracias, licenciado. Entonces, compañeros,
Esa es la información que está y si no tienen alguna otra duda, pues los dejo ya en libertad de que aprovechen su tiempo. ¿Sí, compañera? ¿O compañero? ¿Quién va a hablar? No. Bueno, licenciado, disculpe, ¿con usted nos vemos hasta el día del examen? A partir de hoy ya no tenemos clases. Bueno, fíjese que vamos a ver si coincidimos en que siempre va a haber examen antes de, así como el día de hoy, que sabemos que el examen lo tiene, bueno, si el examen lo tienen el día después de la clase, entonces no nos vamos a conectar porque estamos empezando, entonces dije, vamos a conectarnos y necesitaba reunirme con ustedes. Si no, pues si en los próximos exámenes toca dar clases día antes, por ejemplo, toca martes, no daría clases el lunes. Gracias, licenciado. Siempre nos estarán informando en el chat, ¿verdad? Del grupo. Exactamente. Así es, ahí con la licenciada que nos apoya, les estará informando. Gracias, licenciado. ¿Alguien más, compañeros? Entonces, ahí están los compañeros. Así es que feliz noche y a estudiar, pues a darle. Hoy no va a haber disfrute de Semana Santa. No, todos los licenciados nos tienen, pero apretaditos. Sí, así es. Entonces, feliz noche, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno,